al CARI, los que están presentes y virtualmente. Hoy vamos a hablar sobre la Argentina y el mundo, los desafíos económicos y geopolíticos del escenario internacional. Quiero felicitar a los organizadores, creo que esto ya es probablemente un récord, la cantidad de comités que están involucrados en la sesión de hoy, que está organizada por el Instituto de Seguridad Internacional de Asuntos Estratégicos, el Comité de Estados Unidos, el Comité de Asuntos Agrarios y el Comité de Economía Internacional. Acá están todos los directores. Agradecerles profundamente. Es la única manera, que es un poco la tradición del CARI también, de entender temas tan complejos como la situación internacional actual, es mirarlo desde distintas perspectivas y creo que hoy lo vamos a hacer. Dando la bienvenida de vuelta y ya le paso a Martín para sus palabras también de inicio. Tengo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar acá presentes y acompañarnos en esto que pretende ser una especie de conversación. Ustedes habrán visto que por el título es un título un poco grandioso, los desafíos económicos y geopolíticos del nuevo escenario internacional. Ahí entran muchas cosas, ¿no? Es un tema un poco grande. Pero como de alguna manera esto tiene un foco, o tiene una lógica, que surge de una conversación que tuvimos todos los participantes sobre, bueno, qué está pasando en el mundo y cómo se ubica la Argentina. Y en función de eso sacamos como tres cosas principales sobre las cuales querríamos conversar, y esta es la reunión de hoy. La primera es decir, bueno, la geopolítica está muy complicada, el mundo ha cambiado muchísimo, hay conflictos por todos lados, hay fragmentación económica. Pero hay un tema principal, que es el conflicto o la competencia entre China y los Estados Unidos. Es la principal porque de alguna manera, nos parece a nosotros, contamina casi todas las otras. Y además es la más perdurable, porque muchas de las otras cosas, la guerra arancelaria que también enfrentamos, bueno, a lo mejor dura lo que dura la administración Trump. Cambia la administración Trump en 3 años, a lo mejor todo eso vuelve a una cierta normalidad. Sin embargo, la competencia China-Estados Unidos es algo que nos parece más estructural, más permanente y más contaminante del resto de los temas de la geopolítica. Segundo tema, que en esa geopolítica tan compleja, con dos países, un mundo bipolar, con dos países hegemónicos, lo que buscan hegemonía, la Argentina, el gobierno argentino, tomó la decisión, o nos ha manifestado su intención de tener una cierta alineación política con uno de ellos, con Estados Unidos. Y más aún, está haciendo un esfuerzo de conseguir un acuerdo económico y comercial. Entonces, sabemos cómo será el acuerdo, pero en todo caso dirigido a aumentar las inversiones y aumentar el comercio con uno de los dos. Entonces, de la conversación, nosotros dijimos, bueno, pero si el mundo se mueve en esa dirección y Argentina se mueve en esta dirección, también surgen dos dilemas principales desde el punto de vista de la política internacional argentina. Una, cómo en ese esquema de alineación, en esa geopolítica que se está conformando, cómo sin embargo mantenemos una relación con China, sobre todo comercial, porque China es, por lo menos ahora, nuestro principal socio comercial. Y ahí se presentan posibles dilemas y posibles conflictos que habría que estar preparados para administrar. Y el segundo es nuestra relación con Brasil en el contexto del Mercosur, porque Brasil es nuestro principal, bueno, uno de los socios comerciales importantes, ha sido en algunas épocas probablemente el principal, es nuestro vecino y amigo de toda la vida, que sin embargo está alineado y está quedando alineado con el otro lado, digamos, o por lo menos tiene afinidades con el otro país que busca hegemonía. Y eso genera, obviamente, potencialmente conflictos, algunos que ya se manifiestan, pero
Si uno mira a futuro, seguramente hay muchas cosas que necesitamos cuidar y administrar en esa relación. Esa es como la lógica del seminario. En esa lógica, bueno, tenemos 5 expositores especialmente bien calificados para tratar el tema. Yo me voy a permitir presentarlos, a pesar que son todos muy conocidos, pero la disciplina es que uno los presenta formalmente, y voy a también decir qué va a hablar cada uno, digamos, a nivel de título, cómo estamos cubriendo los 3 temas que acabo de mencionar. Primero, y los voy a presentar, creo que en el orden de que van a ser las presentaciones. Roberto Bouzas, profesor emérito de la Universidad de San Andrés, investigador superior del CONICET, fue rector de la Universidad de San Andrés. Y Roberto nos va a hablar de la geopolítica y de la competencia y las características de la competencia entre Estados Unidos y China, principalmente desde el punto de vista económico y comercial. Fabián Calle, director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI, Senior Fellow de la Universidad Internacional de Florida. Como ustedes imaginan, Fabián va a hablar también de la geopolítica, porque es de lo que siempre habla, y con algunos... Buen improviso, y hablo de economía, ¿no? No, pero va a hablar de la geopolítica introduciendo temas de seguridad, que es uno de los temas que hay que incluir. Digo, el conflicto, la competencia no es solo económica y comercial, sino también que incluye elementos de seguridad. Beatriz Nofal, directora del Comité de Asuntos de Estados Unidos del CARI, presidente de la consultora EcoAxis, fue Sherpa Argentina del G20. Beatriz nos va a hablar de cómo vamos a resolver el problema con Brasil. Marcelo Elizondo, director del Comité de Economía Internacional del CARI, director de la consultora DNI. Él nos va a hablar de cómo vamos a resolver nuestros problemas con China, dada nuestra alineación con Estados Unidos. Finalmente, Ricardo Carcioffi, que tiene la tarea más sencilla, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas del UBA, fue director del INTAL acá en Buenos Aires, y tiene la tarea sencilla de que al final va a intentar hacer, no un resumen, va a resaltar algunos temas, va a tratar de interconectar las distintas presentaciones de los 5 oradores. Yo tengo la responsabilidad de aquí en adelante más fácil, que es administrar los tiempos. Porque conociendo a los 5 oradores, yo sé que ninguno va a respetar los tiempos. Pero en teoría, cada uno tiene hasta 15 minutos. Yo tengo acá, como ustedes verán, un relojito chino. Cuando pasen 12 minutos, les voy a avisar que pasaron 12 minutos para asegurarme que no se pasan de los 15 minutos. Y también me dijo Francisco cuando entrábamos de que el que no se pase 15 minutos va a tener un premio del CARI. ¡Epa! Bueno, muchísimas gracias. Comenzamos con las presentaciones. Roberto. Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Vínculo con el sistema internacional. Lo que es un dato fundamental, la inestabilidad macro, la débil institucionalidad de la política comercial externa, la falta de cooperación pública-privada. Creo que esos son factores mucho más importantes. No es que lo internacional no importe, pero lo dominante son estas fragilidades de orden interno. Ese es el primer punto.
Y el segundo punto, que también quiero así destacar desde el principio, es que otra característica que yo veo en la política económica internacional de la Argentina es la instrumentalización de esa política de inserción internacional en función de la fragmentación interna y la polarización interna. Son dos rasgos en mi opinión, caracterizan en el largo plazo la política de inserción internacional en el plano económico, por lo menos de la Argentina. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que vamos a poner el segundo por un minuto entre paréntesis y vamos a suponer que el primero de los problemas se resuelve, ¿no? Es decir, que no hay más inestabilidad macroeconómica, que hay buena coordinación público-privada. Si eso ocurriera, creo que la Argentina está enfrentando de aquí a los próximos 20 o 30 años desafíos de inserción que no tienen equivalente en el último siglo. Así que es una situación equivalente en su incertidumbre y en su dificultad a la que Argentina experimentó con el fin de la hegemonía británica y el periodo de transición posterior al fin de la economía, de la hegemonía de la economía británica. Yo me voy a enfocar, como decía Martín, en la dimensión geoeconómica o en los aspectos económicos, y creo que ahí el punto absolutamente central, Martín ya me hizo la mitad de mi presentación, así que voy a ser muy breve. El conflicto principal es que es la primera vez en la historia del liderazgo norteamericano en donde un adversario estratégico de Estados Unidos es al mismo tiempo un poder económico global. No, esto no ocurrió nunca desde que Estados Unidos es un país líder. Claramente la Unión Soviética no era un poder económico global, si bien era un adversario estratégico. Japón en algún momento en la década del 80 pareció ser una amenaza desde el punto de vista comercial, por lo menos así era percibido en Estados Unidos, pero nunca fue una amenaza de carácter estratégico. Esta es la primera vez que esas dos cosas aparecen combinadas, y en ese contexto además se agrega que durante los últimos 30 años estuvimos asistiendo a lo que con Ricardo French Davis, un economista chileno muy destacado, llamamos el proceso de globalización naive. ¿Globalización naive en qué sentido? En el sentido de que hubo, desde los 90 en adelante, después de la caída del bloque socialista, una lectura y una propuesta de política en donde el foco estaba puesto en proceso de integración que no tenía límites, en donde la tecnología empujaba, en donde la tecnología mandaba, en donde la búsqueda de la eficiencia era, el principal motor de esa integración, en donde la democracia se iba a transformar en el modo dominante de gobierno a nivel planetario, en donde los mecanismos de mercado iban a ser el instrumento de asignación de recursos, y en donde además iban a haber algunas instituciones que iban a ser las grandes reguladoras de este sistema global, ¿no? Y ahí creo que la creación de la OMC es tal vez el punto máximo que muestra en su ambición regulatoria, totalmente frustrada como la experiencia lo ha demostrado hasta ahora, en su ambición regulatoria muestra esta interpretación, esta lectura extremadamente naive sobre el proceso de integración económica global. En este contexto, ¿qué aparece? En este momento aparece un elefante, ¿no? En medio de este proceso de integración creciente con una lectura que al mismo tiempo era una agenda de política, no era simplemente un diagnóstico, apareció un elefante que es China, ¿no? Que utilizando las reglas existentes, muchos dicen violando, yo creo que más usando la ambigüedad del régimen que violando las reglas del régimen, apoyándose en el apetito norteamericano y el apetito europeo por consumir, que está demostrada, de sobra, y instituciones económicas y políticas internas que permitieron conducir un proceso de reforma económica realmente extraordinario, a vista de lo que fue la reforma, la transformación económica de China en los últimos 30 años.
China en el año 1980, sí, 80, 90, pero bueno, no recuerdo exactamente la fecha exacta, si es el 80 o el 90, representaba el 6% del Producto Industrial Mundial. La previsión para el 2030 es el 45%, según UNIDO. O sea, además de 800 millones de personas que salieron de la pobreza, y cambios que no fueron solo de orden cuantitativo. Lo más importante, creo, desde el punto de vista de la amenaza al liderazgo norteamericano, es que esos cambios tuvieron una profunda raíz cualitativa. Es decir, China hoy en día es, en muchos sectores, líder o muy próximo a la frontera tecnológica en sectores que son sectores de punta hacia el futuro. En este contexto, una de las ideas que yo me gustaría dejar enfatizadas en esta presentación es que Trump es una anécdota. Es una anécdota desgraciada, folclórica, pero es una anécdota. Si uno mira, es una versión recargada, si se quiere, de lo que ha estado pasando los últimos 15 o 20 años con la política de inserción internacional de Estados Unidos. La pregunta básica que se ha estado formulando la élite de política exterior de Estados Unidos es cómo reaccionar y cómo responder a China en los últimos 20 años. A veces nos olvidamos que fue Obama el que lanzó la iniciativa transatlántica, de Transpacífico, ¿no? Que era esencialmente un proyecto para, digamos, competir en el proceso de definición de reglas con China y de estándares. Nos olvidamos también a veces que fue Obama el que comenzó con la política de veto a la designación de nuevos jueces en el órgano de operación de la Organización Mundial de Comercio. Después vino Trump con toda su parafernalia de aranceles en la primera administración. Biden, no hace falta que comente más sobre Trump, Biden no modificó ninguno de los incrementos arancelarios que había implementado Trump en su primera etapa. Y básicamente lo que hizo fue intentar dar una respuesta diferente al desafío de China. Y esa respuesta fue básicamente subsidios y reestructuración en sectores considerados de punta en la economía norteamericana. Es decir, se reemplazó de algún modo una política agresiva de protección por una política agresiva de subsidios. El objetivo, esencialmente, contener el liderazgo de China. Probablemente ustedes ya lo saben porque bueno, todos especialistas en el área, pero a fines del año pasado, también durante la administración de Biden, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos decidió retirar a Estados Unidos de todas las negociaciones vinculadas a la economía digital, bajo el argumento de que necesita espacio de política y de que era inconveniente seguir negociando respecto a reglas en el ámbito digital hasta que no estuviera más claro cuáles eran las implicaciones de la inteligencia artificial, etc. En el subtítulo, aun cuando no está dicho, lo que está en juego es que hasta hace poco tiempo la principal prioridad para Estados Unidos en este campo era liberalizar el movimiento de datos y hoy en día esta preocupación está siendo sustituida por la de regular el movimiento de datos, porque en este momento el riesgo que perciben en Estados Unidos es que los datos van de Estados Unidos a China y no solamente del resto del mundo hacia Estados Unidos. De forma tal que, bueno, y ahí después viene Trump recargado, ¿no? Sobre el cual no hace falta desarrollar demasiado. O sea, en este contexto creo que hay un escenario estable de fragmentación. Fragmentación no quiere decir de especulación por completa, pero sí de fragmentación en donde lo que va a ser dominante son las consideraciones de orden geoeconómico más que las consideraciones de eficiencia, las consideraciones de seguridad nacional, de aumento de la resiliencia, y eso creo que es lo que va a conducir tanto la política de China, la política económica internacional de China, como la de Estados Unidos.
En este contexto, el fondo acaba una serie de estudios, en algunos intentando dar alguna visión positiva respecto a los países, algunos países en desarrollo, con esta idea de los países conectores. Los países que si ya el vínculo no va a ser directo entre China y Estados Unidos, va a haber algunos conectores a través de los cuales se va a producir esa relación. En un caso claro es México, otro caso claro es Vietnam. Más allá de si este diagnóstico o esta expectativa es correcta, creo que la pregunta que uno debería hacerse, primero, si va a haber lugar en este contexto para países conectores, y segundo, yendo ya al tema más puntual de esta mesa, es qué condiciones tiene la Argentina para ser uno de esos conectores, ¿no? El punto que hace el FMI es que, a diferencia de lo que pasó en el periodo de posguerra, en donde los dos bloques estaban completamente aislados, ahora hay países que conectan a los dos bloques. Esa es la expectativa, y que por lo tanto a esos países les va a ir mejor de lo que les fue en el periodo de posguerra. Bueno, acá hay un gran interrogante respecto a la capacidad que la Argentina va a tener para poder hacer uso eventualmente de esta posibilidad si existiera. Y acá creo que hay dos restricciones o tres, volviendo ahora a la primera que dejé entre paréntesis, hay tres restricciones de tipo estructural sobre las cuales me parece que hay que reflexionar. Uno es la localización geográfica, me parece que no es un dato menor, donde estamos. La segunda es que, si es verdad todo lo que estamos viendo, la Argentina va hacia un patrón de especialización básicamente centrado en recursos naturales, y por lo tanto un patrón de especialización extremadamente sensible desde el punto de vista de la seguridad económica, no para la Argentina, sino para los clientes de Argentina. Y a eso se agrega lo que había dejado al principio entre paréntesis, que es la fragilidad interna y el riesgo que existe alto, a mi juicio, de que este debate de cómo gestionar las relaciones con Brasil o con China o con Estados Unidos caiga, como está cayendo, dentro del debate de política interna, y se ha instrumentalizado en ese contexto. Creo que ese es el principal riesgo que deberíamos tratar como país de superar, sobre lo cual no parece haber muchas expectativas de optimismo. Pero hasta aquí lo dejo, espero haber cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias. Además, con reloj y sí, todo. Exacto. Paso. Fabián. Gracias. Bueno, gracias. Se está transformando en una sana costumbre esta interacción entre los comités. Ya llevamos con Beatriz, con Martín, así que queremos seguir. Es una gran alegría, gracias a todos los comités, y una gran alegría tenerlo acá, Roberto, la persona que me hizo perderle miedo a la economía, cuando fue mi profesor, así que le debo una grande a Roberto. Bueno, me toca hablar, improviso, hablo de economía, no mejor, de geopolítica. Empecemos por lo estructural, como enseñó el gran Watts. Algunos ya me lo habrán escuchado, pero hay que empezar por esa parte, si no, no entendemos nada. En nuestra disciplina, en relaciones internacionales, que nos crearon para explicar el porqué de la guerra, ese es el origen de nuestra disciplina. Después algunos profesionales nuestros se olvidaron de ese principio, empezaron a hablar de globalización ingenua, pero la relación internacional se creó para entender el conflicto entre los estados, no la cooperación entre los estados, que es escasa. Si uno agarra 1453, usemos fechas arbitrarias como nos gusta a los de las ciencias sociales, la caída de Constantinopla, que creo que es esta semana, el embajador turco me hizo que es esta semana el aniversario, no sé por qué lo recuerda tanto el embajador turco. Hasta 1945, hasta 1939, perdón, nadie dudaba que el mundo era multipolar. Si uno hablaba con un policymaker, si uno hablaba con un intelectual, había más de dos potencias. España, Portugal, subía uno, bajaba el otro, Gran Bretaña, Rusia, China. Si uno agarra del 45 al 89, nadie dudaba que el mundo era bipolar. Acá tampoco, Perón tampoco nunca dudó que era bipolar. ¿No?
por eso nunca ningún teatro soviético visitó la Argentina, el armamento era norteamericano, y se exiló en 4 dictaduras de ultraderecha proamericanas y en un protectorado americano que era Panamá. Aclaro esto por la duda que crean que era Moscú, Buenos Aires, Washington. Esto en Estados Unidos no lo tengo que explicar, pero acá en la Argentina lo tengo. Hay que recordar eso porque somos un país con algún nivel de egocentrismo a veces. Toda nuestra clase política y nuestros teóricos entendieron que el mundo es bipolar. Si uno agarra del 89 en adelante, otros dicen el 85 cuando llega Gorbachev, otros dicen 91 cuando se desintegra la Unión Soviética, nadie dudó que el mundo era unipolar. Nadie. Menem fue el primero que lo entendió a nivel político, Kirchner pedía la privatización de IPF, Cristina elogiaba a Cavallo, todos los anti-norteamericanos en los 90 estaban todos alineados atrás del Washington Consensus y de llevarse bien con Estados Unidos. El propio Lula, el propio PT en Brasil hizo un curso de pragmatismo cuando llega por primera vez al poder. Putin pide en el 2002 el ingreso a la OTAN. ¿No? Hace 23 años Putin pedía el ingreso a la OTAN. No se lo dieron porque las condiciones eran bastante poco racionales, las exigencias, pero estaba el gesto. Putin ayudaba a Estados Unidos a invadir Afganistán en el 2001. Le brindaba la logística para poder invadir Afganistán. ¿No? Ahora, lo que sucede después, algunas fechas, algunos dicen 2008, otros dicen 2010, otros dicen, mi amigo Mirsheimer dice 2017, ese momento unipolar que empieza del 89 hasta esa fecha de 20, 25, 30 años, entra en un debate donde no hay consenso y creo que no vamos a tener consenso durante décadas. La mitad de la biblioteca dice, yo estoy en esa parte de la biblioteca con Roberto Russell y con mucha otra gente más, el mundo es bipolar. Hay muchas potencias, pero solo hay un Godzilla y un King Kong. Hay guepardos, anacondas, zorros, pero hay 2 animales diferentes a los demás. Que es Estados Unidos y China, diferente a nivel de PBI, de población, de tecnología, de cabezas nucleares, un montón de cosas. Y la otra mitad de la biblioteca, académica y política, cree que el mundo es multipolar. Algunos creen que es súper multipolar. Y esto es importante para lo que vamos a ver al final, en mi minuto 14, si Dios quiere, que es una de las cosas que diferencia a la Argentina y Brasil hoy. El gobierno argentino cree que el mundo es profundamente bipolar. Y la administración Lula 3, cree que el mundo es extremadamente multipolar. Alguno de los dos se equivoca, uno de los dos va a pagar un precio muy caro, no en lo personal quizás, pero sí para las posibilidades del país. Si vos estás en un mundo bipolar y crees que estás en el mundo bipolar, te vas a pegar un golpe muy importante, porque no tenés los márgenes de maniobra que crees que tenés. Ahora, si el mundo es multipolar y vos crees que es bipolar, perdés un montón de oportunidades. Ese es el dilema. Entonces esta es una de las grandes diferencias, más allá de que el gusta del PT le molesta el autoritarismo de Milei, pero no el autoritarismo de Xi Jinping, de Putin, de Díaz-Canel y de Khamenei. Eso es un tema, un concepto raro que está teniendo la Administración Brasil sobre el que define autoritarismo. Pero más allá de ese circo mediático, político, hay un diagnóstico de fondo muy diferente de los dos, muy diferente. Y eso tiene consecuencias. Ahora, como decía Roberto, Trump es la versión reloading de algo que viene de antes. El eje hacia China lo anuncia Hillary Clinton como secretaria de Estado, de Obama. Si uno agarra los documentos nacionales de seguridad del segundo Obama en adelante, el enemigo es Estados Unidos, es de China. Le ponen principal competidor, principal desafío, principal riesgo. Los documentos bianuales o cuadrianuales del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que están todos cargados en Internet, que es el statement de cómo Estados Unidos ve el mundo, hace ya
15 años que China es el rival. Es el enemigo geopolítico. Trump lo que hace es blanquearlo de manera brutal en su primera presidencia cuando dice China es el enemigo. Y rompe un consenso que tenía el Partido Demócrata de mano de su retórica internacionalista liberal, ingenua. El texto que lo refleja, nosotros los realistas lo llamamos el cuentito de Lichtenberg, los textos de Lichtenberg de los 90. China va a ser socializada, Rusia va a ser socializada, desarme, cooperación, OMC, GATT. No pasó nada de eso. Lichtenberg el otro día en un Zoom muy interesante confesó que se equivocó muy feo, que es una actitud muy valiosa en parte de él haber dicho, la verdad que China no siguió el camino que yo pensaba, que Rusia no siguió el camino que yo pensaba. Sinceramente, muy meritorio que un académico haga un mea culpa, cosa que no es usual. Uno de los pocos que escribió a principios de los 90 lo que vemos hoy es un texto que yo les recomiendo de John Mearsheimer que se llama Back to the Future. 1990. Dice, cuando termine el momento bipolar, 20, 25, 30 años, vamos a tener guerras comerciales, nacionalismo, guerra en Europa, competencia estratégica entre Estados Unidos y China en el Pacífico y a nivel global. Lo acusaron de dinosaurio, fascista, traficante de armas. Bueno. Los realistas sabemos que la historia no se termina, sino que se toma pausas. Y la pausa no se la toma la historia, sino cuando el vencedor, durante un tiempo más o menos prolongado, no tiene rivales, que fue lo que le pasó a Estados Unidos durante la era unipolar. Otro tema que se dice es Trump está abandonando la globalización. Trump está afectando la globalización. Trump está atacando el orden liberal. Algunas cosas para aclarar. La globalización no es otra cosa que el control militar de los mares. El 95% del comercio pasa por mar. Más del 90% de las telecomunicaciones, nosotros miramos para el cielo, están abajo del agua. Pasan por los cables submarinos. Hablaba con Ricardo que me decía que le había gustado una frase que dije el otro día en Brasil. ¿Qué sería Adam Smith sin la Royal Navy? Un muchacho que escribía cosas interesantes, me enseñó Ricardo, no en Cambridge, en la Universidad de Edimburgo. O sea, la globalización liberal se debe a la Royal Navy. Como antes, en menor medida, se dividió España y Portugal, más mercantilista. Y desde el 40 en adelante, a la Marina de los Estados Unidos. Estados Unidos, Trump, el antecesor a Trump, posterior a Trump, tiene ningún interés en ceder los mares. Y especialmente no tiene ningún interés en ceder los cuellos de botella de los mares, que son los estrechos. Por eso Gran Bretaña se fue de la India, se fue de África, se fue de Asia, pero no se fue de Gibraltar, ni de Malvinas, ni de Ascensión, ni de Diego García, ni del estrecho de Malaca. Combatió una guerra contra los comunistas por seguir influyendo en Malasia. ¿Por qué? Porque son los pasos estratégicos. Entonces, Estados Unidos no se retira de la globalización. Estados Unidos ha ordenado potenciar la construcción naval, militar y civil como no se ve desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no va a terminar la globalización. Hay que seguir controlando él. Un elemento importante que también citó Roberto, que China es el desafío más grande que ha tenido. Rusia nunca le pudo disputar los mares a Estados Unidos. China está dispuesto a disputarle los mares. China tiene como objetivo, en 25 años, tener una flota igual o superior a la de Estados Unidos. China va hacia su primer submarino, hacia su primer portaaviones nuclear. En pocos años. En un solo astillero, China construye más barcos que todos los 7 astilleros militares de Estados Unidos. China hoy tiene 200.000 buques cargueros y portacontenedores. 200.000. Por lo tanto, cortémosla con el tema de la globalización sí, globalización no, globalización sí. La globalización es el control de los mares. Estados Unidos no se va a ningún lado. No se va de Europa, reduce su presencia para que se pongan los pantalones largos los europeos y salgan del parque temático en que vivían, ¿no? Y lo logró. Yo vengo de Europa, parece parca.
todos quieren esos soldados, las fuerzas, las armas, los tanques, vamos a regalarle misiles. No sé si lo van a poder hacer, pero hace 3 años Europa era Magic Kingdom. Hoy es Esparta, ¿no? El primer ministro alemán diciendo, vamos a darle las armas a los ucranianos para que disparen en cualquier lugar de Rusia. ¡Wow! ¿No? Inconcebible hace pocos años. ¿Estados Unidos va a seguir en la OTAN? Sí. ¿Va a seguir manejando la OTAN? Sí. ¿Va a seguir tomando las decisiones sobre lo que haga la OTAN? Sí. Pero quiere que sus, no voy a usar la palabra ofensiva, sus aliados, porque las grandes potencias se empiezan a llamar súbditos o clientes, como decían los romanos, con la cuestión de marketing y gentileza, los llaman aliados. Los aliados europeos tienen que poner más el hombro para ayudar a Ucrania, para contener problemas que haya en Europa. Y dirigirse más a Asia-Pacífico y al Índico. Porque acá hay otro estado que mucha gente no lo ve, que es la nueva niña bonita de Estados Unidos, que es la India. Y al otro país que Estados Unidos quiere seducir, no para que sea aliado, pero al menos para que no sea enemigo declarado, en la estrategia contra China es Rusia. Estados Unidos quiere terminar la guerra de Ucrania para abrir un canal de diálogo con Rusia. Porque Rusia, si nosotros le cerramos la puerta a Occidente, Europa, Unión Europea, Estados Unidos, Japón, le queda una sola puerta. Y esa puerta es China. Y eso sería una catástrofe geopolítica muy importante para los Estados Unidos. Por último, ¿cómo llega a la región? Estados Unidos de 1898, cuando gana su primera guerra imperial contra España, con Filipinas, con Guam, con Puerto Rico, con Cuba, se transforma en una potencia del Pacífico, se transforma en el hegemón del Caribe. Después construye el canal de Panamá, se conectan las dos flotas de Pacífico y Atlántico, y Estados Unidos es la única potencia global que controla su región. Eso es un activo geopolítico formidable, porque le permite proyectar fuerzas. Proyectar fuerzas hacia Europa en el 17, proyectar fuerzas hacia Europa en el 41, proyectar fuerzas durante toda la Guerra Mundial, la Guerra Fría, proyectar fuerzas hacia el Pacífico, darse el gusto de combatir guerras geopolíticamente inútiles, como fue la Guerra de Vietnam. Puede proyectar fuerzas. ¿Por qué puede proyectar fuerzas? Porque tiene una región segura. ¿Por qué es segura? Porque no hay poder militar. Por lo tanto, Estados Unidos utiliza bureaucratic politics cuando no hay amenaza. Ahora, 2 veces hubo amenaza. En los 30, la Alemania nazi. Acá, en la Argentina, sur de Brasil. Y como muestra de la bibliografía, Estados Unidos desarrolló una postura hiperproactiva. Roosevelt vino a Buenos Aires, fue a Brasil, se hizo amigo de Justo, se hizo amigo de Ortiz, vendió armamento a bajo precio, ordenó a empresas multinacionales americanas a abrir fábricas acá en los 30, y a Vargas, en el 30, Vargas era un fascista, y en el 42 Vargas estaba mandando tropas a combatir contra Mussolini. Una estrategia muy exitosa, lo que llamó la política del buen vecino. La Argentina, la historia quedó trunca porque se enfermó Ortiz, al cual en sus últimos meses como presidente lo atendió el médico personal de Roosevelt, que Roosevelt mandó a Buenos Aires para que lo atendiese. ¿No? ¿Se imaginan eso? Volvió a la bureaucratic politics, ahí está, mira cómo me lo apoyó en el brazo. Vuelve a la bureaucratic politics hasta los 60s, donde aparece la amenaza soviética. Cuba, subversión, el terrorismo, la insurgencia, y ahí aparece una nueva gran estrategia, que es la Alianza para el Progreso, contrainsurgencia, reformas agrarias, intercambios estudiantiles, toda la panoplia de recursos, establecer un vínculo. Por ejemplo, Kennedy estableció un muy buen vínculo personal con Frondizi. Yo cuando trabajaba en el CARI con Carlos Muniz, él me contaba las charlas con John Fitzgerald Kennedy y con Robert Kennedy. Esta es una cosa que una vez me contó Carlos y me quedé choqueado. Poco tiempo antes de que lo mataran a Robert Kennedy le dijo a Carlos Muniz: si soy presidente, un país clave en la región para mí va a ser Argentina. Lo mataron. Llegó Nixon. Entonces,
Vuelve la Bureaucratic Politics cuando se desactiva la amenaza soviética y después a esa no amenaza hemisférica se le suma el sentimiento de seguridad que da la unipolaridad a nivel global, o sea, doblemente segura. ¿Qué está pasando en los últimos años? Estamos en un tercer momento. Y el tercer momento es China, con mucho más hard power y con mucho más soft power que lo que tuvo la Unión Soviética en los 60, 70 y lo que tuvo la Alemania nazi en los 30 y los 40. La Unión Soviética llegaba a los chicos pequeños burgueses de universidades y los hacía agitadores comunistas y en algunos casos subversivos, pero no llegaba a los padres empresarios banqueros. China hoy, mis alumnos, que quedan pocos, la mayoría son alumnos de derecha ahora en las universidades, pero China llega a la izquierda, al nacionalismo de izquierda, a la izquierda marxista, pero también llega a los grandes padres, a los padres empresarios, banqueros. O sea, China llega a los dos lados. Llega a los revolucionarios y llega al establishment. Porque, como decía Roberto, es una gran potencia económica, una gran potencia financiera, que de hecho se muestra como garante del orden liberal, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos va a desarrollar y está desarrollando una nueva gran estrategia. No sabemos cómo se va a llamar, una se llamaba Alianza para el Progreso, otra se llamaba Política del Buen Vecino, pero se acabó el free lunch en la región. Estados Unidos va a empezar a aplicar palos y zanahorias. El que se equivoque va a cobrar el lujo. El que haga las cosas que a Estados Unidos le gusta va a tener un premio. El desafío es que los chinos van a hacer lo mismo, ¿no? Esto va a ser navegar entre líneas rojas. Siempre recordando que esta es la zona de seguridad natural de Estados Unidos. Esto no es Asia. Por lo tanto, todos los gobiernos de América Latina pueden navegar la bipolaridad, pero siempre recordando que somos la zona de seguridad de Estados Unidos. Si ustedes se fijan, Trump, ¿cuáles fueron los países que mencionó Trump apenas ganó? Panamá, Groenlandia, Ártico, Atlántico Sur. Es doctrina Monroe 2.0 Reloaded, ¿no? O sea, hay una toma de conciencia de Estados Unidos que no se puede dejar meter a China acá. No por el negocio sí, menos autos, más autos, sino que el día que Estados Unidos no tenga seguridad en el hemisferio americano, su capacidad de proyección de fuerza se afecta. Y si se afecta esa proyección de fuerza, se termina la hegemonía americana. Gracias. Gracias, Fabián. Beatriz. Bueno, yo voy a empezar haciendo algunos comentarios respecto a lo que dijo Roberto, pero para caracterizar la situación actual. O sea, muy de acuerdo con lo que dijo, pero algunos comentarios. Cuando él habla del problema de inserción internacional de la Argentina y que se debe fundamentalmente a temas internos, ¿no? A política interna, debilidad macro, debilidad institucional para exportar y creo que falta de cooperación pública-privada, estoy de acuerdo, excepto en algunos periodos de la historia reciente, de la historia del siglo XX. Por ejemplo, la Argentina a principios del siglo XX tenía una participación de 2,48% en el comercio internacional. Y esa participación se ve severamente afectada a partir de la declinación del Imperio Británico y sobre todo a partir del proteccionismo agrícola y agroindustrial. Y lo mismo le pasa a Brasil. Brasil no tenía 2,48, tenía un poco menos, creo que apenas llegaba a 2. No cae tanto como la Argentina, que Brasil creo que tiene 0,6. Nosotros caemos mucho más. Nosotros caemos más porque nosotros no tenemos políticas, al contrario, hemos tenido políticas anticampo. Entonces Brasil, su gran explosión de exportaciones al mundo en los últimos años, tiene que ver con las exportaciones basadas en productos primarios y recursos naturales, etc. Entonces lo que quiero decir, cuando vos también lo decís, cuando decís, suponiendo que se resuelve lo primero, la Argentina enfrenta desafíos de inserción equivalentes, ¿no?, a los que enfrentamos en ese periodo. O sea, mayormente sí, pero con algún caveat de periodos históricos que nos han presentado desafíos de inserción al mundo grandes que no están resueltos. El tema del... y yo creo que de 2001, bueno, el tema de la OMC, se firmó un acuerdo agrícola y el acuerdo agrícola nunca avanzó en la liberación progresiva del comercio multilateral, con reglas multilaterales para el sector agrícola y agroalimentario, excepto cuando
el brasilero fue presidente de la OMC, que lo único que hizo fue disciplinar subsidios a la exportación. Lo único, no se avanzó más. Si se hubiera avanzado, hoy sería mucho más fácil para Argentina tener una estrategia a la chilena. Chile no produce carne, no produce trigo, no produce oleaginosas, no produce... Entonces Chile puede negociar con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China. O sea, nosotros, digamos, somos productores en sectores que están tremendamente protegidos. El azúcar, ¿no? El etanol en el mundo. Bueno, yo creo que 2001, y con eso finalizo a los comentarios, cuando estoy totalmente de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo Roberto, son pequeñas calificaciones, ¿no? Cuando dijo los últimos 30 años de globalización, que 2001 es el centro, porque se produce el acceso de China a la OMC, y se produce en las condiciones que Estados Unidos, Europa querían acceder al mercado interno de China, y le dan el estatus de economía no de mercado, con condiciones diferenciales, como bien dijiste vos, para el uso de las reglas multilaterales. No tuvo nunca la disciplina en subsidios que nosotros tuvimos en materia de política industrial. China no estaba sujeto a eso. China podía subsidiar la producción, subsidiar la exportación, etc. Entonces creo que 2001, y 2001 también es en temas de seguridad, acá tengo mi amigo Fabián, que es un experto en esto, porque se produce el 9 de noviembre el ataque terrorista. O sea, creo que 2001 realmente, en un proceso que se venía dando, acelera este cambio de paradigma fuera del internacionalismo, hacia lejos del internacionalismo en Estados Unidos, porque piensa Estados Unidos que ese internacionalismo tiene más costos que beneficios. Bueno, respecto del cambio de la política de Estados Unidos, bueno, el dominio de la geopolítica, los cambios económicos y el cambio de la política de Estados Unidos para la región le presenta luces verdes, rojas y amarillas. Por un lado, como bien se dijo, en el discurso inicial de Estados Unidos, Latinoamérica estuvo presente, también el discurso de Marco Rubio, Friends with the Friends, ¿no? Entonces, el requisito es un alineamiento geopolítico de los Estados Unidos. En el caso de Argentina, el gobierno de Milei ha claramente manifestado su alineamiento geopolítico y apoyo político a los Estados Unidos, y eso nos ha traído beneficios en materia económico-financiera, no así comercial. Estados Unidos no la aceptó, no le dio un tratamiento diferencial a Argentina respecto del que le ha dado a todos los países del mundo. Incluso hoy o ayer, cuando subió de 25 a 50% los aranceles sobre el acero y el aluminio, el único país incluido en el mundo de esto fue Inglaterra. Entonces, hay luces verdes en ciertos aspectos, no en todos. Hay luces rojas, claramente, por el tema del proteccionismo, la suba de aranceles, la alta volatilidad, la incertidumbre que esto implica, la crisis de confianza, etcétera, la crisis en los mercados de capitales. Y hay luces amarillas porque aún negociando con los Estados Unidos vemos que los socios no son tan socios, por lo menos en el caso de... O sea, que hay una incertidumbre respecto a un acuerdo eventual comercial con los Estados Unidos. ¿Qué implicancias para la política exterior de Argentina y para su inserción en el mundo? Bueno, el acuerdo de libre comercio, que lo discutimos en otro seminario, yo creo que no va a tener lugar en el corto plazo, simplemente porque Estados Unidos necesita una autorización del Congreso, un Trade Promotion Authority. Nosotros necesitaríamos autorización del Mercosur para poder negociarlo. Sí creo que va a haber un acuerdo comercial que se está negociando, y para ello Argentina está pidiendo una cierta flexibilización al Mercosur, que ahora voy a tratar el tema de Brasil. Yo creo que respecto de Brasil, la estrategia no es romper con el Mercosur, sino renovarlo y transformarlo. Y por otro lado, estrechar más las relaciones con Brasil. Aunque esto parezca difícil, dado que no hay diálogo al más alto nivel, sí hay diálogo en los niveles inferiores de los gobiernos, hay diálogo a nivel subnacional con los gobiernos provinciales, hay diálogo en los parlamentos y hay diálogo del sector privado que tiene negocios en ambos países. Entonces yo creo que y en el campo, digamos, del gubernamental, hay diálogo a nivel ministerial, por ejemplo, en los temas de defensa, ¿ah? Y de seguridad. De esto puede dar cuenta. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde el mundo nos está indicando claramente que tenemos que estrechar relaciones con Brasil y no tenemos que romper con el Mercosur. Sí hay que renovarlo y transformarlo. Después, yo no voy a hablar de los otros temas, me voy a enfocar en ese, pero quiero decir dos líneas más.
tenemos que avanzar en alianzas comerciales con otros países del mundo y no tenemos que descuidar el frente multilateral de la OMC. Y ahí lo que sería deseable es que como Mercosur negociemos conjuntamente. La Unión Europea negocia conjuntamente. Nosotros supuestamente tenemos una política comercial externa común y cada país negocia solo en la OMC. O sea que ahí mi propuesta sería esa. Bueno, Mercosur. Primero, romper con el Mercosur no es el camino aconsejable para negociar con los Estados Unidos, ni alinearnos ni desde el punto de vista del crecimiento económico ni de la seguridad nacional. Ya Adam Smith, cuando lo mencionó acá Fabián, el padre del liberalismo económico, el célebre libro de la riqueza de las naciones, que publicó en 1776, describía cómo la ampliación del mercado estimulaba la división del trabajo, la productividad y por esa vía el aumento de ingreso real y la riqueza de las naciones. En Mercosur fue claramente así. No es tampoco aconsejable desde el punto de vista de la seguridad nacional ni de la paz, porque el Mercosur ha creado, o sea, la integración Argentina-Brasil, diría yo primero, antes de Mercosur, con el acuerdo de cooperación nuclear y el acuerdo, digamos, de integración y el tratado de integración bilateral, crearon una zona de paz y contribuyeron a la consolidación democrática. También el balance es positivo en lo comercial, no obstante el amesetamiento de la integración de los últimos años, que en parte se explica por las crisis económicas, gran parte de la Argentina, por shock externos y por una creciente participación de China en el comercio, en las importaciones, que es la contracara de su creciente participación como mercado de exportación. Les doy algunos números, ahí recomiendo, para que ustedes lo vean, no lo voy a poner porque si no me voy a exceder de los minutos, pero hay una presentación del CEI, del Centro de Economía Internacional, sobre el comercio Mercosur, que está en la página de la Cancillería, que avala todo lo que voy a decir ahora. Después la política dirá otra cosa, pero avala. Por ejemplo, muestra que el comercio total del Mercosur ha crecido de forma fenomenal y el comercio intrazona creció si tomo la época de Alfonsín, era 2,7 mil millones de dólares en 1986, en 1999 era 5 mil millones, y creció hasta 48 mil millones en 2023, con un pico registrado de 55 mil millones en 2011. Pero llegamos a 48 mil millones, o sea, lo que cayó es la participación del comercio intrazona. En los 90, como exportábamos poco al mundo, el comercio intrazona representaba 21% del total. Hoy el comercio intrazona ha caído a un nivel muy bajo, que es 10%. Lo que ha crecido mucho son las exportaciones extrazona. Las exportaciones extrazona son 8,7 veces el comercio intrazona. Llegaron a ser 498 mil millones de dólares, creo, en el año 2023. Y gran parte, 77% de esas exportaciones son exportaciones de Brasil. Y gran parte de eso son exportaciones de productos primarios y productos basados en recursos naturales. O sea, no son productos industriales. O sea, el Mercosur, el comercio intrazona es la gran plataforma del comercio intraindustrial en Mercosur. Cuando uno analiza la composición del comercio intra y extrazona, el comercio entre los países del Mercosur dominan las manufacturas, productos agroindustriales y productos industriales de valor agregado, y el comercio extrazona en ambos países está más basado en productos primarios y productos basados en recursos naturales. La tecnología del comercio intrazona de productos industriales es tecnología de nivel medio. Entonces, el Mercosur sí, digamos, el gran despegue exportador de Brasil y el poco despegue exportador de la Argentina, nosotros se lo atribuimos, y acá coincido con Roberto, que nosotros se lo atribuimos al Mercosur, que el Mercosur ha frenado las exportaciones de Argentina al mundo. ¿Por qué no frenó la de Brasil? Brasil tuvo un apoyo fenomenal en el sector agropecuario. Hoy estamos discutiendo si vamos a cerrar el INTA en la Argentina. Brasil tiene Embrapa. Bueno, el debate en Mercosur desde 2019, o sea, la época de la administración Macri, un poquito antes, quizás 2018, se concentra en la rebaja del arancel externo común y la flexibilización de las negociaciones externas para negociar con terceros países. Pero, en mi opinión, flexibilizar la negociación externa conjunta sin consolidar el libre comercio intrazona, hemos vuelto a las barreras arancelarias,
y con el espejismo que los países negocien separadamente acuerdos de libre comercio con terceros países, para mí es un atajo y no es la mejor alternativa. Ahora, bajo la presidencia argentina del Mercosur, la flexibilización, ¿cuál es el foco de la flexibilización? Son dos caminos, es bastante pragmático, debo decir. Uno me parece más pragmático que el otro, sí, ya termino. Uno que Argentina está proponiendo extender la lista de excepciones que tienen Brasil y Argentina en 50 posiciones, eso es para, supongo, para poder negociar con los Estados Unidos. Y lo segundo, que es una resolución que los cancilleres presentaron a la reunión del Consejo Mercado Común, diciendo que hay requisitos de información si algún país negocia acuerdos de preferencias comerciales con terceros. Asumiendo que eso se puede hacer. La decisión fue presentada, obviamente no fue aprobada. Ahora Brasil toma la presidencia en el segundo semestre. Bueno, yo lo que quiero decir ayer hubo un seminario muy interesante donde participó Fabián sobre el futuro del Mercosur, estaba Rubén Barbosa, lo coordinaba, estaba Diana Mondino, Fabián, Marcelo Sima, y todos coincidieron un poco que el futuro de Mercosur en lo económico comercial va a ser el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es un antes y un después. Yo creo que en algunos aspectos sí, me parece que falta todavía una evaluación más profunda. Esto puede implementarse, tiene tres patas: el acuerdo comercial, el político y el de cooperación. El comercial probablemente salga aprobado, eso lo aprueba el Consejo, la Comisión se lo presenta al Consejo y el Consejo lo manda al Parlamento y sale por mayoría simple en el Parlamento. El acuerdo de cooperación política y de cooperación y diálogo político, eso requiere ratificación de todos los parlamentos, además de las instituciones de la Unión Europea. Va a demorar. No, yo creo que es un acuerdo poderoso que sin duda va a obligar a una modernización del Mercosur, lo va a obligar a avanzar en la agenda interna del Mercosur. Va a constituir un mercado de escala global de 700 millones de habitantes, 20% del PBI mundial, un tercio del comercio mundial, un tercio del stock de inversión extranjera directa, en la medida en que preservemos la certidumbre del acceso al mercado de Brasil. No nos peleemos con Brasil, que estrechemos relaciones con Brasil, parte de las inversiones van a venir a Argentina. Pero si hay dudas de acceso al mercado de Brasil, si hay incertidumbre, entonces las inversiones se van a concentrar en el mercado más grande, en Brasil. Hay un tema de erosión, y con esto termino, de la preferencia arancelaria del mercado de Brasil que nos puede afectar en el sector automotriz. La liberalización es gradual. La Argentina libera de entrada el 14% de las cuestiones arancelarias, la Unión Europea el 74%, después en un plazo de 10 años la Argentina llega al 72% y la Unión Europea al 92% de las posiciones, y la Argentina, los países del Mercosur se reservan 9% de posiciones que no van a estar en el libre comercio intrazona, y la Unión Europea poquito, 0,3%. Bueno, yo creo que sin duda en el contexto actual del complejo escenario mundial de fragmentación, de incremento del proteccionismo, de debilitamiento del multilateralismo y de incertidumbre, diversificar el acceso a mercados y la oferta exportadora es un gran paso, y creo que en este sentido es un gran paso adelante. Gracias. Gracias. Pero la relación con Brasil está antes que el Mercosur y debe estrecharse. Bien. Yo quiero tomar la paz económico-comercial que Beatriz recién manejaba, por distintos motivos. Primero, porque es a lo que me dedico. Yo estudio los procesos de internacionalidad desde el lado de las empresas, por distintos motivos. Trabajo para las empresas y porque además participo en organizaciones internacionales en las que se mira lo que podríamos llamar la globalización desde el lado de las empresas, la International Chamber of Commerce. Y esas empresas se han convertido en actores muy poderosos, incluso con capacidades de limitar la acción de los poderes políticos. De hecho, cuando el presidente Trump subió los aranceles hasta el máximo a China, a los pocos días bajó esos aranceles a las computadoras, teléfonos celulares y electrónicos por el impacto que estaba generando en la economía, por la presión que las propias empresas estaban haciendo, pero más allá del lobby directo, por el impacto que iba a tener en la economía. De modo que más allá que esta visión la tome desde mi sesgo profesional, también lo hago porque finalmente una
relevante porción de la inserción internacional argentina es económica, por la matriz de la Argentina. La Argentina no es un actor poderoso en materia geopolítica ni en materia geomilitar. Y allí tomo lo que Roberto y Beatriz mencionaban. La Argentina es un país extremadamente débil en materia de participación económica internacional. Y la principal razón de ello es de problemas fronteras adentro. La Argentina es un país con enorme debilidad para generar capacidad de influencia económica internacional, siendo que la economía internacional es el principal mecanismo por el cual se vincula con el mundo. En Argentina hay unos 6.500, 7.000 empresas inscritas como exportadoras en la aduana. Hay solo 15 empresas que exportan más de 1.000 millones de dólares por año. Solo 15. Hay solo 60 empresas que exportan más de 100 millones de dólares por año. De modo que el principal motivo por el cual la Argentina, que tiene en su inserción económica uno de los principales rubros de vinculación internacional, el principal motivo por el cual, aún ocurriendo eso, la Argentina no tiene una mejor participación internacional, es que no ha hecho las cosas bien en fronteras adentro. Argentina no tiene actores relevantes, siendo este un mundo de empresas. Es un mundo en el cual están friccionando los poderes políticos con los poderes empresariales. Las empresas mundiales se han convertido en actores más poderosos que nunca, incluso quitándole a la política un rol que la política tuvo históricamente, que es la función de crear nuevas realidades. Las nuevas realidades siempre fueron creadas por las construcciones políticas. Sin embargo, hoy lo están haciendo las empresas y las empresas están creando ecosistemas internacionales dentro de los cuales incluso van generando lo que me gusta llamar los espacios públicos no gubernamentales. Desde esa perspectiva, ahí tenemos un enorme problema porque no tenemos actores globales. Tenemos muy pocos. De las 100 principales empresas multinacionales latinoamericanas, multilatinas, 6 son argentinas. Brasileñas o mexicanas son más de 30. Por lo que lo primero que habría que hacer es empezar a trabajar hacia adentro, para tener instrumentos de inserción internacional, por lo menos desde la perspectiva económica, que son las empresas. Este no es un mundo de productos, es un mundo de empresas. Luego, también es cierto que juega la política y que juega la geopolítica y la geopolítica económica. Y allí también es cierto que tenemos un escenario de enorme complejidad porque, como dice Ian Bremmer, hay distintos órdenes mundiales. No hay un orden global. Hay distintos órdenes globales. Está el orden militar, está el orden económico, está el orden digital, que es sobre el cual ocurre todo lo demás. Y allí se confunde la acción entre los actores privados y los actores públicos. Y en ese marco, es cierto que el mundo vive un escenario de cuasi bipolaridad, pero también es cierto que hay una enorme cantidad de actores nuevos que van emergiendo, pero en un tiempo de cambio. Este tiempo de cambio claramente es, y lamentablemente lo es, un mundo de desinstitucionalización absoluta. Por lo tanto, es un mundo que abandona el multilateralismo, es un mundo en el cual los países privilegian el unilateralismo. Como consecuencia de la acción unilateral, después vienen los bilateralismos o los trilateralismos, pero a instancias del unilateralismo. Y en ese marco se ejercen los roles geoestratégicos. Y es notable cómo se van fundiendo los límites entre lo local y lo internacional, entre lo físico y lo digital, entre lo privado y lo público, y entre lo táctico y lo estratégico. Es cierto que hay una diferencia estratégica entre China y Estados Unidos, que es la gran diferencia que está generando esta salida del orden anterior en el planeta, pero también es cierto que en ese marco Trump plantea una tregua con China, después de haber firmado un acuerdo estratégico con China en su primera presidencia, y cuando nos preguntamos nosotros si podemos seguir vendiéndole a China, siendo que buscamos una alianza estratégica con los Estados Unidos, resulta que Trump le está pidiendo a China que le compre más a los Estados Unidos. Dentro de su negociación, el problema es el déficit fiscal, el déficit comercial. Estados Unidos exporta a China 150.000 millones de dólares, China exporta a los Estados Unidos 450.000 millones de dólares. Y en el marco de la
mega disputa geoestratégica, Trump le dice a China, cómprenme más a mí y ahí nos sentamos a negociar. De modo que también hay una confluencia entre lo táctico y lo estratégico, porque hay distintos planos de análisis en un escenario en el cual hay un nuevo tipo de volatilidad, que ya no es la volatilidad financiera o de cotizaciones o de precios, sino que es la volatilidad en las relaciones políticas. Los ejes estratégicos están firmes, pero hay cambios en los escenarios de relación bilateral. Te subo los aranceles, te los bajo, nos aliamos, nos desaliamos, te los suspendo. Y ese escenario genera enormes dificultades para la acción de las empresas. Eso puede generar grandes problemas para el desarrollo económico, porque la economía necesita previsibilidad y la previsibilidad se ha perdido. En ese marco, el mundo está jugando con países que aplican, permítanme dos neologismos, por un lado el poderismo, detrás del unilateralismo está el poderismo. Yo prefiero negociar uno a uno y ejerzo todo el poder que puedo, y en ese plano claramente Estados Unidos y China están por encima, y allí es donde se van notando las debilidades de los que otrora fueron grandes actores, como la Unión Europea, pero ya en el poderismo tienen menos que ofrecer arriba de la mesa. Y el segundo neologismo es el competitivismo. Estados Unidos sube los aranceles, pero consolida la baja de impuestos y genera incentivos para que las empresas vengan a invertir en los Estados Unidos. En ese marco nosotros nos planteamos cómo jugamos el escenario internacional. Y yo veo que hay dentro de un marco de líneas estratégicas claras espacios para el pragmatismo, que es un poco lo que está planteando Beatriz recién. Hay espacio para que la Argentina juegue la búsqueda de una alianza estratégica con los Estados Unidos, como está pretendiendo el gobierno del presidente Milei, pero que mantenga el Mercosur, que tenga otro tipo de relaciones económicas, incluso con China, porque además ya no tiene sentido analizar las relaciones económicas internacionales desde un solo prisma como antes. Ya no es lo mismo comerciar commodities que comerciar insumos, comerciar bienes tecnológicamente estratégicos que comerciar bienes finales de escaso valor. La globalización está compuesta no solamente por intercambio de bienes, sino cada vez más de servicios y de teletrabajo y de datos, información y conocimiento, que es el principal componente de la internacionalidad de hoy. De modo que hay un espacio para el pragmatismo que creo que la Argentina debería ejercer con una sutil y calificada acción diplomática, dentro del cual puede consolidar una internacionalidad económica que seguramente va a estar basada en tres grandes pilares, que son los agronegocios, y cuando hablo de agronegocios no hablo solo de agroalimentos, agronegocios en general, minerales y energía. El mundo está en una fricción entre dos grandes fuerzas. Hay una fuerza de obstruccionismo motivado por la geopolítica, desde los aranceles de Trump hasta las sobreregulaciones europeas en materia ambiental. Pero por otro lado están ocurriendo las revoluciones que yo mencionaba al principio, ocurren en el sector privado. En la revolución tecnológica, que básicamente tiene tres facetas. Hay tres grandes revoluciones tecnológicas que ocurren en el mundo hoy. La primera es la revolución de la información, que es la que está dominando lo demás. Los datos han pasado a ser el principal insumo de la generación de valor en el mundo. La segunda es la revolución de las biociencias, el modo en el cual económicamente tratamos la naturaleza, y allí está desde la medicina hasta la salud, pasando por los alimentos, o incluso las relaciones sociológicamente. 12 minutos. Me quedan. 3. En realidad 2. Es mejor que me muestres el reloj y no que hagan como muchas veces te hacen así, que como para que vayan redondeando y vos no sabés si eso no es una calificación que te están haciendo. Decía, hay tres revoluciones: la revolución de los datos, la revolución de las biociencias y la revolución de las organizaciones, que han devenido abiertas, horizontales, flexibles, ecosistemáticas e internacionales. Y entonces hay un choque entre el obstruccionismo que surge de la geopolítica
y lo que está ocurriendo con el enorme poder que han adquirido los actores de la revolución tecnológica, que son las superempresas o las empresas superpoderosas. En ese marco, en un escenario difícil de definir y de predecir, porque estamos en pleno proceso de cambio, me parece que hay un espacio para, con inteligencia, ejercer cierto grado de pragmatismo y tratar de jugar aún con una búsqueda de una alianza estratégica con los Estados Unidos al comercio con muchos mercados, inclusive con el mercado chino. Y termino acá para que me pueda ganar el premio que dijeron que Francisco nos va a dar a los que no nos pasemos de risa. Sí, sí. Muchas gracias, Marcelo. Ánimo, Ricardo. Ahora Te toca la más fácil ahora. la más fácil. Puedes contradecir a los cuatro. Dale dentro. Y no ganas el premio si nos contradecís. Bueno, vos me marcás, me mostrás el relojito. Bueno, en principio, muchísimas gracias Cerca del micro. por la invitación. La ventaja de hablar al final es que uno tiene la posibilidad de disfrutar de las intervenciones y aprender de las intervenciones de los calificados acá, miembros del panel, y más que intentar una síntesis o derivar conclusiones de cierre, yo quiero enfatizar selectivamente algunas afirmaciones que fueron vertiendo aquí en el panel para ir construyendo a partir de ahí. De la intervención de Roberto, con la cual concuerdo, hay una frase fuerte que quiero destacar. Se terminó la globalización naif, él decía. Entonces es bueno preguntarse cuándo se produjo ese fin de la globalización naif y si uno intenta ponerle una fecha. Es como aquella, recordando a Vargas Llosa, cuando se jodió Zabalita el Perú, digamos. Acá es cuando se jodió la globalización. Yo voy a desafiar poniendo una fecha. Para mí una fecha clave, también Beatriz mencionaba 2001, es 2008. ¿Por qué? Porque si bien se le llama la gran crisis mundial, etcétera, es la crisis de la economía americana. Y esa crisis de la economía americana repercute en la sociedad transversalmente, en toda, a lo largo y a lo ancho, y eso va penetrando al votante. Y después precipita en esa otra frase que decía muy bien Roberto, Trump es una anécdota, claro, porque hay una línea de continuidad ahí. Entonces, es una primera respuesta brutal. También Trump 2001 es brutal, digamos, comparado con la historia. Entonces, ahora, la otra, concepto fuerte. Ricardo, 2001 es el símbolo de la... No el epítome, es el comienzo. Sí, pero eso China despega también. así desde el 2001. Sí, pero no quiero debatir ahora. No, pero yo estoy de acuerdo con vos. El punto es que la penetración del comercio, vía tecnología y comercio, la destrucción de empleo, y hay numerosos estudios que prueban eso, cómo llega a la sociedad americana eso. Ahora bien, decía Roberto, es una anécdota, y yo diría, hoy en día, Trump 2 es una incógnita. ¿Por qué es una incógnita? Doble. Por un lado, hoy hay incógnitas muy fuertes respecto de la gestión de la política económica de Trump y los efectos que va a tener. Uno es, sobre todo hoy se discute el tema del presupuesto. Hay un debate interno, no solo en el Congreso, sino hoy fue motivo de debate, de descalificación de Trump al informe de la Congressional Budget Office, que dice este presupuesto incrementa la deuda a niveles astronómicos. Y cuidado con la deuda, porque la deuda, ustedes me pueden decir 100% de deuda de Estados Unidos, ¿qué problema hay? Japón tiene muchísimo más, Italia tiene muchísimo más. ¿Cuál es el problema? El problema es que los treasuries, la deuda externa de Estados Unidos es deuda externa, la tiene el resto del mundo. Entonces, otro indicador clave que hace a la incógnita es, por primera vez, si ustedes miran una serie larga, hay una discrepancia entre el rendimiento de los bonos del Tesoro y la tasa de cambio efectiva del dólar contra las principales monedas, una divergencia. Hoy hay un patrón, lo discuten los economistas en Estados Unidos, cuando se parece a economías emergentes.
cae el precio de los bonos y se deteriora la moneda. Entonces hay una incógnita. El segundo rama de la incógnita es respecto de la política comercial. Porque en esta estrategia brutal de Trump, que viene guiada por los que nos decía muy bien Fabián, hay un replanteo de la relación con los socios. ¿Cómo va a terminar eso? Hoy estamos en treguas diversas, bien decía Beatriz, subieron el arancel al aluminio y el acero, pero Inglaterra no le aplicó porque había firmado días atrás el acuerdo, el memorándum de entendimiento. Entonces, no está claro dónde va a terminar la política arancelaria de Estados Unidos, no está claro dónde va a terminar la relación con los socios. Pregunta, ¿es esta la primera vez que Estados Unidos juega tan fuerte alienando la relación con los socios tradicionales de esta manera? Yo diría que no es la primera vez. Un ejemplo interesante es agosto de 1971, el abandono de la convertibilidad del dólar con el oro. Si ustedes miran lo que hizo ahí Estados Unidos respecto de Japón, Alemania, Francia, que dio lugar a la famosa frase de Gaulle sobre el privilegio exorbitante del dólar, bueno, después eso fue terrible, pero después reacomodaron esa relación. ¿Qué va a ocurrir? Va a terminar reacomodando la relación en el intento que decía Fabián de agrupar alrededor de bloques. Bueno, ese es muy interesante. El punto del estudio del Fondo Monetario acerca de los países conectores, un comentario muy al margen, es que eso es previo a Trump, cuando todavía no se sabía la magnitud de las medidas que iba a tomar, y fíjense que uno de los países conectores privilegiados en ese estudio del Fondo Monetario que dirigió Guita Compinat, el economista jefe, en ese momento es México, y a México la sorprendieron con las primeras medidas, entonces no sabemos ese estatus. Bien, yo quisiera ahí ir a un punto respecto de Argentina. Roberto decía, 3 riesgos. Podremos ubicarnos ahí 3 problemas. La localización, plenamente de acuerdo. Las commodities hacen la cuestión de seguridad en ese nuevo mundo. La fragilidad interna. Esos son los puntos que él marcaba. Yo añadiría 2 o 3 más en esa misma línea, que fueron anticipados de alguna manera, están en los subtítulos. Argentina está atravesando un proceso de estabilización, reforma y apertura que no lo están atravesando los otros miembros del Mercosur. Y no sabemos, de alguna manera, eso tiene distintas fragilidades, cómo va a terminar específicamente, y no es solamente la discusión macro, porque en ese proceso de estabilización que estamos recorriendo, nosotros también incorporamos los efectos no solo del comercio, que no sabemos lo que va a pasar con el precio de esas commodities con las que competimos, etcétera, sino que tenemos una incógnita sobre las tasas de interés. O sea, no sabemos cuál va a ser la política de la Fed, ahí hay un problema también en Estados Unidos, y cómo nos va a repercutir en el acceso al financiamiento. Entonces, y la otra dimensión que quiero agregar, que tiene que ver estrecha relación con la fragilidad interna, que después aparece en la discusión, no nos podemos escapar de nuestra estructura del comercio, de nuestro destino de las exportaciones. 9 o 10% van a Estados Unidos, pero van el 20% a Brasil, la Unión Europea, China, etc. Nosotros tenemos la geopolítica que atraviesa la composición del destino de nuestras exportaciones. ¿Está? Voy a lo de Fabián, fundamental, que nos escribía él. Y yo voy a ir a lo que creo que diría, como desde el punto de vista a la hora de hacer política económica, es fundamental. La frase de Fabián fue navegar entre líneas rojas. Eso creo que va a ser así, me parece que es lo que debemos anotar, que es así. Ahora, si vamos a navegar entre líneas rojas, a mí me gustaría saber quién hace la lista. Sí. Y no solo quien hace la lista, sino que no caigamos en el síndrome que después me corre en el arco. ¿Sí?
Y si vamos a las líneas rojas, no solo quiero saber la lista, sino quién negocio y que después no me corran al negociador. Esto me parece que es fundamental, porque entonces se está negociando distintas cuestiones, pero tenemos que tener claridad y es probable que no haya del otro lado, dependiendo de cuáles son los interlocutores, claridad en esa línea roja, en esas líneas rojas. Pero y bien decía Fabián, siempre teniendo en claro que pertenecemos a la zona de seguridad de Estados Unidos. Entonces uno debería decir, idealmente, líneas rojas que no nos perjudiquen el comercio, que no nos perjudiquen la captación de inversiones que vengan de otro origen. Obviamente habrá que ver el destino y hacia dónde va. Beatriz, totalmente de acuerdo, una frase fuerte, no romper el Mercosur. Creo que hay que partir de ahí. Ayer, muy bueno, se los recomiendo, si no escucharon un seminario, tuvo Fabián ahí, y llevó a la discusión de Mercosur, que no fue mencionado acá, los aspectos geopolíticos, la importancia de la geopolítica para mantener el Mercosur. Él mencionaba el tema nuclear y una novedad que ha pasado más o menos desapercibida es la integración energética. Estamos exportando, hay comercio más activo en materia de, no solo ya lo teníamos con la hidroelectricidad, ahora se suma el gas y el petróleo sobre eso. Entonces, muy importante esta cuestión. El punto el que decía Beatriz también, está bien, vamos a preservar el Mercosur, pero la cuestión del comercio intrazona, eso es clave. Y uno anotaría, creo que fue el año pasado, ya por junio del año pasado, una resolución del GRELEX de Mercosur que decía vamos a hacer un trabajo para relevar, para hacer un inventario de las medidas para arancelarias y obstáculos. Después de 30 y pico de años empezar a hacer ese ejercicio parece un poco de justificar, pero este es el punto. Es clave por el tipo de composición que tenemos del comercio intrazona. Y fundamental, lo que ella decía, el relacionamiento externo, multiplicar la posibilidad de acuerdos comerciales, y es clave lo de Europa. Yo creo que sobre la frase de no romper el Mercosur, activarlo, preservarlo, darle importancia y prioridad a cerrar ese acuerdo con Europa y unir fuerzas en torno a eso, porque va a resetear de alguna manera Mercosur. Termino con esto, ¿cómo estamos con el tiempo, Martín? 4 minutos. Bien. Sobre el punto de Marcelo, la importancia de las empresas y de los actores empresariales y cómo, decía él, ha habido tensión, y básicamente hay una tensión no solamente con el poder político, sino con la tensión con el modelo de desarrollo. Ya nosotros siempre fue una economía orientada hacia el mercado interno y ahí está buena parte del problema. O sea, pero hubo una medida importante que hay que tenerla en cuenta, que es el RIGI, el régimen de inversiones, el régimen de incentivo para grandes inversiones. ¿Por qué es importante? Porque es una novedad en la historia de la promoción industrial en Argentina, por dos consideraciones. La primera es que está orientado deliberadamente a la exportación. De hecho, el principal motor, incentivo para hacer el RIGI fue el proyecto de YPF con Petronas. Después Petronas se bajó. Y el hecho de que se haya bajado Petronas es un indicador, con todas las ventajas. Yo lo que sugeriría leer detenidamente las ventajas que concede el RIGI, ¿no? Desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista arancelario, desde el punto de vista de la cesión de jurisdicción frente a eventuales controversias comerciales o contractuales. Entonces, es clave, pero se bajan Petronas porque la cuenta no da. Entonces, no es sencillo, aun cuando digamos que vamos a exportar commodities, ojo que hay que entrar ahí. Nosotros podemos
Huerta tiene un enorme potencial, pero tenemos que ser competitivos en los mercados de destino y vuelve el punto de Roberto. Hay que compensar los costos de transporte en los que estamos, más allá de otras cuestiones. Esa es la primera, digamos, orientado a los recursos naturales y orientado a las exportaciones. Ahora hay un problema ahí, y el problema es que nosotros no podemos mantener un esquema de promoción de estas características orientado a la exportación y a la vez mantener Tierra del Fuego y a la vez mantener una serie de costos fiscales, el costo fiscal de Tierra del Fuego es casi medio punto del producto, que va orientado al mercado internacional. Entonces hay que elegir por qué camino va. Entonces está muy bien el apoyo, y creo que va por ese lado de que hay un espacio para el pragmatismo también por ese lado, pero hay mucha tarea a realizar. Entonces, desde el punto de vista digamos, hacia adelante, vamos a tener que navegar por líneas rojas, hay que apoyarse en Mercosur, es clave el acuerdo con Europa, y hay que ir transformando la estructura productiva de manera tal de ganar acceso a la competitividad externa. Pero yo advierto sobre el tema de los recursos naturales. No es un problema de la actividad, de la naturaleza productiva, de la relación capital-trabajo, no. El problema que hay ahí es el problema de la volatilidad del precio de las commodities. Ahí se manifiesta el talón de Aquiles. Yo los invito a que ustedes hagan una serie y saquen el desvío externo de los precios de importación y de los precios de exportación nuestros. La volatilidad es enorme, o sea, mientras nosotros pagamos más o menos, ya no con los niveles, sino me refiero a la volatilidad de precios de las importaciones con respecto a las exportaciones, es marcadamente diferente. Entonces, cuidado, las commodities ayudan, un montón pueden ayudar, pero no solo de eso, no solo de pan vive el hombre, digamos, hay que ponerle otras cosas y para ello es importante la transformación de la estructura productiva y ahí juega un papel Mercosur. Bueno, pero cierro acá y agradezco a los anteriores panelistas. ¿Puedo preguntar? Muchísimas gracias. Sí, tenemos un ratito para diálogo. ¿Al micrófono? ¿Supongo que sí? Ahí tenemos una No, vienen. Bueno, damos primero algunas gracias. Mi nombre es Víctor Nasimov. Quería agradecer al CAREI y al presidente de la institución por la invitación. La pregunta tiene que ver no con la micro que han expresado tan claramente cada uno de los expositores, a quienes felicito por la exposición. Pero tengo 4 ingredientes que hablan de geopolítica. El primero es la imprevisibilidad. El segundo es la anécdota, como el doctor Bausa se refería. Y el tercero es que nunca viví en mi vida, con unos cuantos años, las amenazas mutuas nucleares, tanto de Europa como del otro lado. Yo le dejo a quien quiera tomarle el desafío de hacer un análisis pormenorizado de esto, si es que vale la pena. Vamos a tomar 2 o 3 preguntas y después abrimos al panel. Felicitaciones. Creo que se me puede escuchar. Pascual Albanese, Pascual Albanese, para que no me conocen. Un comentario que va con una pregunta. Me parece que si hubo un punto de consenso implícito y explícito entre las exposiciones, ha sido la cuestión del Mercosur. Cuando se habla de navegar entre líneas rojas, tratando de buscar ejemplos mundiales, a mí se me ocurre que tal vez desde ese punto de vista el ejemplo tecnicólogo de la India, de las economías mundiales, es la más importante, acostumbrada históricamente
a navegar entre líneas locas y lo está haciendo hoy. Pero esto tiene que ver también con el volumen de una economía. La India tiene enorme capacidad para poder hacerlo. En el caso particular de la Argentina, y esto sí, empalma con el tema del Mercosur, es obvio que el volumen económico de la Argentina no tiene semejante dimensión. Y desde ese punto de vista, efectivamente, la asociación con Brasil, el tema del bloque regional, se convierte en una cuestión, yo diría, casi de vida o muerte, desde el punto de vista de la política exterior argentina. Hecha esta precisión, así que hay algo que conviene tener en cuenta a la hora de analizar el futuro inmediato. Acá se habló de la situación actual de Brasil y de Argentina en relación a la era Trump. Pero en Brasil hay elecciones presidenciales el año que viene. El 1 de enero de 2027 hay un nuevo presidente de Brasil. Todo indica que es altamente probable que ese nuevo gobierno brasileño no responda al alineamiento actual de Brasil, sino que más bien responda a lo que se puede entender en términos generales como la centro-derecha. O sea que en algún punto hasta puede tener alguna dosis más de sintonía con lo que es hoy la política argentina. Y me parece que desde ese punto de vista se abre una posibilidad doblemente favorable, porque efectivamente las diferencias que hay hoy entre Argentina y ambos gobiernos probablemente tiendan a achicarse notoriamente en no más de 18 meses, que en términos de política exterior es pasado mañana. Creo que desde ese punto de vista tenemos una perspectiva más sólida para el entendimiento bilateral. Quería saber si los panelistas compartían o no su asociación. Una tercera pregunta y después abrimos al panel. Bueno, yo voy a hacer una pregunta muy profana que alguna vez formuló un profesor mío en la Fletcher School of Law and Diplomacy. Él decía, si el partido a los 20 minutos del segundo tiempo va 4-0 y se pone 4-3, ¿cuáles son las chances de cada uno de los equipos para terminar triunfando? A mí me parece que valdría la pena analizar un fenómeno muy estructural que ya en la bibliografía actual está presente, y es lo que se llama la desoccidentalización del mundo. Hay varios historiadores muy autorizados que hablan de que hay un proceso de occidentalización del mundo que empieza básicamente con el descubrimiento de América en 1492 y llega hasta el siglo XX. Lo original del siglo XXI es esto que estamos, todos los oradores señalaron esta noche, la emergencia del elefante que señalaba Roberto, creo que Roberto fue el que lo señaló. La emergencia del elefante plantea esto como un cambio de época. Lo anterior, la Guerra Fría, era una disputa ideológico-política entre dos formas occidentales, el liberalismo occidental y el marxismo occidental. Oriente no tenía nada que ver. Entonces, no quiero alargar mucho, pero lo principal, yo no digo que hagamos futurismo, pero vuelvo a repetir, si el partido iba 4-0 y ahora va 4-3 y levantáramos apuestas, bueno, mi profesor von Lassar decía, yo le juego al que lleva los últimos 3 goles en 10 minutos. Gracias. Me gustaría, bueno, dejarles esta provocadora pregunta para que, en fin, nos llevemos alguna conclusión a futuro de cómo este proceso histórico se puede resolver. ¿Quién lleva los 4 y quién los 3? Bueno, eso es cuestión de apreciación. Yo creo que por las cifras que se han dado acá de la participación en la economía, en el comercio, en 1980, China estaba en 0 y Estados Unidos iba en 4. Querida Beatriz, no hay ninguna duda. Era confirmarlo. Martín, Fabián. Muy breve,
Puntos sobre cada una. En términos de teoría de las relaciones internacionales, la bipolaridad no es nada malo. La bipolaridad, como dijo Watts, es una combinación de competencia y coordinación. Porque el principal objetivo no es tanto manotearle al otro lo que tiene, sino evitar un tercero. Parecido a lo que pasa con el mercado oligopólico, ¿no? O sea, en relaciones internacionales le tenemos más miedo al multipolarismo, porque los últimos dos multipolarismos que tuvimos fue en 1914 y 1939 y no terminaron. El bipolarismo 45-89 no anduvo nada mal. Y la unipolaridad, bueno, la unipolaridad depende del autocontrol de los hombres, ¿no? Y los estados unipolares son como un joven un viernes y un sábado de la noche. Tienden a no autocontrolarse, tienen que tener grandes estadistas que controlen ese caballo, y usualmente ni Clinton, mucho menos Bush hijo, y el propio Obama fueron buenos jinetes de la unipolaridad, ¿no? Uno con los delirios liberales ingenuos que citaba Roberto, y Bush con los delirantes neoconservadores y su ADN trotskista de los 40, digamos, ¿no? Así que, si es bipolar el mundo, alguna calma podemos tener más allá de amenazas y otras cosas. Yo lo de Brasil lo vería con dos matices. Primero, que a nosotros nos conviene mucho Lula enojado, agresivo, y que le asignan sus penurias a la inteligencia americana. La inteligencia americana sabe hace mucho tiempo cómo es Lula y su entorno, y jamás lo denunció. Los problemas de Lula no pasan por la CIA, sino pasan por 4 instancias de la justicia brasileña. No es Moro, la Cámara Federal, la Corte Suprema, y después el establishment económico, el establishment político lo liberó para evitar que ganara Bolsonaro. Esa es la historia verdadera. Sigamos, si fuera un problema que la CIA descubrió que Lula era corrupto, no hubiera sido un problema hace 10 años, hubiera sido hace 20 años o 30 años. ¿Se entiende? A la Argentina nos conviene Lula tan diferente a Lula 1 y Lula 2. Lula 1 y Lula 2 nos usó muy inteligentemente, con torpezas nuestras o prioridades distintas, que fue mostrarse como el actor responsable de la región en Washington. O sea, el mensaje a Obama, el mensaje a Bush era: yo esta manga de enajenados, dejádamelo a mí que yo lo controlo. Hacía ese jueguito, ¿no? El famoso organicémonos y vaya. Venía a Buenos Aires, ataquen a Bush, y él se llevó 2 días a Bush a su casa en Sao Paulo, después de la cumbre de Mar del Plata. Nosotros insultamos a Bush y él se lo llevó a Bush. Me imagino que las cosas que habrán dicho de nosotros en esa reunión Bush hijo y Lula. Después lo repitió en la 2, Dilma no le salió, porque no tiene muchos dotes, porque ya el truco estaba desgastado. Así que a nosotros nos viene muy bien Lula enojado, Lula que está pidiendo ayuda a Xi Jinping para democratizar las redes sociales. Está bueno, Xi Jinping es un gran democratizador de las redes sociales. El Lula que dice que Israel mató 12 millones de palestinos, hay 7, así que mató 7 millones de palestinos más 5 millones por nacer, que es un verdadero récord, ¿no? El Lula que se va a ver el desfile del ejército ruso y se pone el crespón de los caídos en la guerra ucraniana, los caídos rusos en la guerra ucraniana, y de ahí se va a Xi Jinping como para, le faltó una escala en Teherán y ya completaba, digamos, ¿no? Pero yo no sé si nos conviene tanto que gane la derecha rápido. Quise decir que tenemos una ventaja de 18 meses y se acaba. Tenemos 18 meses que no nos viene nada mal. Y con respecto a lo tuyo, el partido venía 4-3, pero el equipo del 3 me parece que se paró un poquito. Pasamos de 10-5, de 10-4, de 11-4. Es una sociedad vieja. La política de un solo hijo ha generado una China de 38 años. Las sociedades viejas no quieren guerra, quieren ver Netflix y comer buenas cosas. Y Xi Jinping le hizo un gran favor a Estados Unidos, que es volver a introducir el virus de la no sucesión ordenada del poder, que fue el karma que tuvo la Unión Soviética y el karma que tuvo China después de la muerte de Mao. Una de las grandes debilidades del modelo marxista-leninista, paréntesis,
China es muy rara, muy no occidental, pero cuando vos ves el desfile anual, tiene 2 alemanes y un ruso en la gigantografía, ¿eh? Son marxistas, leninistas. Prusia, Rusia. No son tan ajenos a Occidente. Tienen una ideología absolutamente nuestra, occidental. Absolutamente occidental. Por lo tanto, creo que 4-3 se enfrió el partido. Ya no estamos en los 10 minutos donde el que viene mete 3 goles. Hace bastante que sigue 4-3. Entonces, ¿Estados Unidos tiene debilidades? Sí. China tiene debilidades muy serias, primero geográfica. Está bloqueada por 2 cadenas de islas controladas por Estados Unidos. ¿La quiere romper? Va a la guerra mundial. Puede ser una opción, se puede ir a la guerra. Perfectamente. Segundo elemento, la edad. Tercer elemento, Xi Jinping se declaró gobernante eterno. Se acabó el 4+4. Eso es un inmenso regalo que Xi Jinping, en su megalomanía, le ha regalado a Estados Unidos. Porque estos gobiernos eternos taponan el poder, no dejan subir. Perón tenía una frase maravillosa que decía: empecé con los mejores, seguí con los leales, terminé con los peores. No lo voy a volver a hacer ahora que volví, año 1973. Recordemos que China tiene 2 ministros desaparecidos. El ministro de Defensa y el canciller. Y desaparecidos, y el Estado dice: sí, los desaparecimos, nosotros. O sea, cuidado con esta idea de que viene de atrás, corriendo como en la carrera de caballos, y que le va a sacar una trompa a Estados Unidos. ¿Puede pasar? Sí. Pero ojo que China tiene sus problemas también, serios problemas. Ricardo. La incertidumbre nuclear no me la contestaron. Bueno, te la contesté un poquito con el tema de la bipolaridad. Este tema de... Es verdad que Rusia ha banalizado el tema nuclear. En los últimos 3 años y medio creo que Rusia ya amenazó 50 veces con atacar con armas nucleares. Ahora, lo que hay que pensar es si Rusia va a ir al holocausto termonuclear, porque Estados Unidos tiene la misma cantidad de cabezas que él. Francia tiene 400 cabezas nucleares, Gran Bretaña tiene 350 cabezas nucleares. Por lo tanto, si vos tiras armas nucleares, el otro también tiene armas nucleares. Ahora, ¿vamos a ir a una guerra termonuclear por la zona de Donbass? La respuesta puede ser sí. Como diría Tucídides, los estados van a la guerra por miedo, orgullo e intereses. Puede haber una guerra nuclear perfectamente. Ahora, el establishment soviético, ruso, que vive muy bien, ¿no? Lindas casas, gente rica, hermosas mujeres, fortunas en Suiza. ¿Va a carbonizar el mundo por Donbass? No sé. Ricardo. Sí, un comentario muy breve a la pregunta del... Bueno, si uno va 4-3 es el momento que voy a centrar a Messi, digamos, dependiendo de qué equipo está, pero el punto es el siguiente. Pues en la respuesta Fabián se anticipó a lo que quería señalar. Efectivamente, no son lógicas tan distintas, pese a que uno está en Asia y el otro en Occidente. Hay un libro muy interesante de Branko Milanovic que compara Estados Unidos y China, y el término que utiliza para describir, analizar, etcétera, China es el capitalismo político. O sea, es capitalismo. Lo único que hay es una diferencia en el régimen político que tiene que ver con el punto que decía antes Fabián acerca de cómo se gobierna ese país y cómo interviene, digamos, el Partido Comunista Chino y sus autoridades. Adicionalmente a lo que señalaba acerca de la obturación del mecanismo de renovación de la Constitución, hay un problema muy serio de la corrupción, porque esa administración eficiente que viene ya desde la historia, de los fines de la historia, eso se ha venido perdiendo y hay importantes episodios de corrupción, sobre todo cuando uno baja las administraciones nacionales, provinciales y demás. O sea, hay debilidades también, pero a la larga los dos sistemas funcionan con la misma lógica, digamos.
Gracias. Gracias, Ricardo. Hay una pregunta que se hace para en Zoom. Yo pienso que por tiempo sería la última pregunta que tendríamos. La voy a tratar de leer porque está en una letra muy chiquita. Sospecho que es más bien para Fabián. ¿Cuáles son las implicancias y tensiones que surgirían o que surgen de la relación actual entre Argentina y Estados Unidos en el contexto de la disputa por las Islas Malvinas y la proyección a la Antártida? Sí, Antártida. A la Antártida. En 1969 le preguntaron a Kissinger, Roberto, ¿te quieres? No, enseñando. Ah, No, esta pregunta no. Le damos a Roberto para el final. en 1969 decía Kissinger, le preguntan en una entrevista en la televisión americana qué es Argentina para él. 69. Y Kissinger responde, una daga clavada en la Antártida. Bueno, en ese momento faltaban 60 años o más para el fin del Tratado Antártico. Hoy faltan 20 años. Y seguramente no se va a renovar. El ser humano no se va a privar de saquear el último terreno virgen de la Tierra. Somos gotas y vamos a cumplir con nuestro rol. Por lo tanto, el Atlántico Sur adquiere una gran importancia. No solo porque es el único lugar donde pasan los portaaviones nucleares de más de 100.000 toneladas, el que tiene Estados Unidos y el que está empezando a construir China. Estados Unidos tiene 11, China aspira a tener 1 en 5 o 6 años. No entran por Panamá. Sino también porque es el paso hacia la Antártida. Por eso es tan importante que la Argentina desarrolle a full la zona de Tierra del Fuego. Si la Argentina, esto es casi ciencia ficción, digamos, si la Argentina hace las cosas no muy bien ni bien, no muy mal, durante 20 años, con gobierno de centro derecha, de centro izquierda, de liberales, desarrollistas, pero más o menos mantienen una cierta política de Estado. En algún momento la doctrina América para los americanos, que es la doctrina americana, ahora repotenciada, Monroe 2.0, Estados Unidos va a tener un incentivo a llamar a Gran Bretaña, que es su subordinada estratégica. Si vieron el video de cómo Trump humilló al primer ministro británico diciendo qué linda pronunciación en inglés, qué pintoresca. No, mira cómo habla. Le habla bien, ¿viste inglés? O sea, al inglés, Trump le dijo, qué bien que habla inglés el inglés. Bueno, ese es el vínculo de subordinación. Estados Unidos va a llamar a Gran Bretaña y va a decir, ¿por qué no te sentás con esta gente? Porque en mi relato, una potencia colonial europea del siglo XIX me hace ruido. Me afecta el relato. Y Estados Unidos cíclicamente ha tratado de resolver el tema Malvinas. Argentina tuvo varias veces muy cerca de resolver el tema. La última vez, la anteúltima vez fue con Perón. Perón se muere poco antes de firmar un acuerdo. Sí. Si Isabelita no se anima a firmar. O no tenía las espaldas de Perón para hacer concesión. Y después, en el 82, Reagan, a las 4 de la mañana del 2 de abril, llama a Galtieri, y el que traduce es nuestro querido amigo Bobby García Moritán, también conocido por mi madre y mi tía como el ex suegro de Pampita. Donde en esa conversación Bobby Moritán cuenta cómo Reagan no lo amenaza a Galtieri. Dice, no lo haga, déjemelo a mí. Yo siempre le digo a mis alumnos, si te llama Reagan o un presidente americano, especialmente Reagan, a las 2 de la mañana y te dice, déjame el tema a mí, vos decirle que sí. ¿Okay? Y Estados Unidos se puso de mediador. Hayne jugó para los británicos, pero cuando terminó la guerra, lo primero que hizo Reagan fue echar a Hayne y lo puso a George Bush.
porque no había sido un negociador neutral por Malvinas. Digo, si hacemos las cosas medianamente bien, toda negociación hay que ceder. Vieron que la Argentina está de moda que se negocia sin ceder. No es así, se negocia cediendo. Creo que este nuevo mundo, el hemisferio priorizado, el Atlántico Sur, puede ser que nos acerque al tema Malvinas. Gracias, Fabián. Roberto, vos Sí, no, yo querías quería hacer hacer dos comentarios, sí, porque pensé que contestábamos todos, por eso no pedí antes. Uno es con respecto al 4-3. Lowenthal decía que es muy difícil predecir el futuro, obviamente. Pero por eso me parece que es importante ver cuál ha sido la tendencia. Yo creo que si nos ponemos, yo no sé nada de geopolítica, es un campo que no domino, pero si vemos lo que ha estado pasando en el ámbito económico, vamos 4-3, hay un penal a favor de China. Esa es mi interpretación con respecto a esa consulta. El otro comentario que quería hacer es con respecto al Mercosur. Yo recuerdo hace como, no sé, 2005, 2007, así vos me presentaste antes, me presentaban como experto en el Mercosur. Y yo me sentía un arqueólogo. Bueno, hoy día ya no soy paleontólogo. ¿No? Sí, yo creo que lo que debería ser, está bien que reflexionemos, me parece más útil lo que puede ser y cuáles son los incentivos para que las cosas sean lo que uno desearía que sean. Yo creo que tenemos suficiente experiencia en el Mercosur de que esta cosa no va. La Unión Aduanera no va. Exactamente. Entonces paremos de hablar de Mercosur y empecemos a hablar de Brasil. Y dejemos que Brasil hable de Mercosur. Nosotros tenemos que hablar de Brasil, no de Mercosur. Yo creo que seguir dándole rosca al tema del Mercosur, la verdad es que me parece que, nada, me siento un arqueólogo. Gracias, Roberto. Bueno, para hacer justo la distribución de los tiempos, como ustedes dos no dijeron nada, Bueno, si quieres decir algo cortito, por favor. Yo paso. de todas maneras, yo quiero hacer dos comentarios. Uno, el segundo respondiendo a Albanese y a Roberto. Pero uno quiero ligar con lo que dijo Marcelo. O sea, el acceso al mercado de Brasil, o sea, la regionalización, la ampliación del mercado permitió la regionalización y la internacionalización de empresas argentinas. Un caso clave es Mercado Libre, que es la empresa, la principal plataforma electrónica de la región. El otro día en un seminario de ACTEC había 4 emprendedores emprendiendo en tecnología en base a datos de sensado remoto y modelos de inteligencia artificial, sea para eliminar malezas, para identificar variedades, ahorrando costos. Las 4 ya se habían metido en Brasil. De Brasil fueron a Estados Unidos, de Estados Unidos a Canadá, otras a Australia, otra de cebada los llevó a hacer donde tenían plantaciones de cebada en África. Brasil. Entonces, también para la internacionalización de empresas argentinas, para potenciar los emprendedores en tecnología, nosotros, gran parte de los servicios basados en el conocimiento también, una parte significativa, no gran parte, pero una parte se exporta también al mercado de Brasil. Entonces, una. Y dos, en relación a lo albanese y lo que dijo Roberto. Yo lo que creo es que el diálogo político al más alto nivel se necesita para sincerar qué tipo de integración vamos a construir. Entre tanto, hay mucho trabajo que se puede hacer, lo que dijo, eliminar, consolidar el libre comercio intrazona, eliminar las barreras no arancelarias, bueno, poner en marcha el acuerdo Mercosur-Unión Europea si finalmente esto se ratifica. Pero en algún momento vos necesitas sintonía política para decir, muchachos, si vamos a hacer una unión aduanera, tenemos que armonizar la política interna, tenemos que coordinar la política macroeconómica, etcétera. Lo vamos a hacer, ¿no? Porque Brasil tiene vocación hegemónica y no hay instituciones comunes, nadie ha cedido soberanía. Entonces yo creo que lo mejor, una alternativa de segundo mejor, es mantener al Mercosur como zona de libre comercio, donde cada país recupera el manejo de su política comercial independiente. Los requisitos de armonización de las políticas internas no son importantes, pero hacerlo de manera que no parezca un Hexit. Sería un error tremendo. Nosotros tenemos que preservar la credibilidad del Mercosur y no se necesita un nuevo tratado. El Tratado de Asunción dijo en su artículo 1 que íbamos a constituir un mercado común para diciembre del 94.
En diciembre del 94 se reunieron en Europreto y dijeron no, que íbamos a hacer una unión aduanera imperfecta. Y el antecedente del Tratado del Mercosur es el tratado que firmamos en la época de Alfonsín Sarney, el Tratado de Integración Bilateral, que hablaba de un espacio económico a 10 años de plazo, que era lo que Canadá estaba negociando con Estados Unidos. Nosotros no queríamos unión aduanera porque sabíamos la dificultad de armonización de la política interna, la vocación hegemónica de Brasil, lo mismo que le pasó a Canadá con Estados Unidos. Por eso Canadá no quiso un mercado común con Estados Unidos. Y Brasil lo quería mencionar zona de libre comercio. Entonces se puso a espacio económico común a 10 años de plazo y se dijo en el artículo 4 y 5 que el mercado común era un objetivo de largo plazo previa armonización de las políticas internas. O sea, se puede hacer sin crear conflicto, avanzando en los otros frentes mientras tanto. Pero sí se necesita en algún momento ese diálogo que solo puede haber entre líderes con una cierta sintonía política. Ese diálogo sincero que hubo Alfonsín Sarney, que hubo en la época de Menem con Fernando Henrique Cardoso, eso se necesita para avanzar. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a todos los panelistas por sus excelentes presentaciones. Gracias a ustedes por estar acá. Teníamos sé que hay otras preguntas, pero habíamos combinado con todo el mundo que terminábamos a las 7. Además, el presidente me dijo que después de las 7 nos cobraba doble. Y verdaderamente tenemos que terminar. Así que muchísimas gracias a todos.